Tiburones de FinTwit, episodio 3. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast Tiburones de FinTwit, el podcast que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como FinTwit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como Enfermero Inversor, y en este tercer episodio vamos a hablar de fondos de inversión de una forma más profunda. Nos va a acompañar y nos va a ayudar con todo esto Jorge de Fondos a Fondo. Ya lo conoceréis también muchos en Twitter, tiene muchos seguidores y la verdad es que es un auténtico experto en fondos de inversión. Lo que queremos en este episodio es dar a conocer cómo funciona un fondo de inversión, cuáles son sus particularidades, los ratios para poder valorarlo, en qué debemos fijarnos y cuando vamos a invertir en uno de estos fondos de inversión, bueno, pues saber cuáles son sus comisiones, cuál es la participación mínima, dónde poder encontrar fondos que nos gusten, qué tipo de fondos hay que se adapten también a nuestra filosofía de inversión para poder hacer una inversión exitosa. De todo esto vamos a hablar enseguida con Jorge de Fondos a Fondo, pero antes vamos con nuestra sección de las herramientas del tiburón. En esta sección de herramientas del tiburón, bueno, pues vamos a hablar de una web que seguramente ya conocéis mucha gente, vamos, es un referente, creo que es básica en inversión, pero para quien no la conozca, os la traigo para comentarosla. Es Morningstar. Morningstar, tanto .es como .com, nos enseña, es un screener de fondos, acciones, ETFs, de muchísimos activos financieros, además de noticias, actualidad bursátil y de mercados financieros. Es una web muy completa que yo creo que, como estamos empezando con estos primeros episodios del podcast, pues tenía que estar aquí y creo que es básica para quien se quiere empezar a meter en este mundo de la inversión. Echarle un vistazo y bueno, más adelante intentaremos traer a alguien de Morningstar para que nos cuente mucho más sobre esta web y esta herramienta que es muy útil. También recordaros que el día 20 de marzo va a salir a la venta nuestra mentoría de inversión, ahorro y finanzas personales. En esta mentoría lo que queremos es a todas aquellas personas que quieran empezar a invertir y no sepan cómo hacerlo, o también a controlar sus finanzas personales y su ahorro, bueno, pues darles una guía mentorizada con la cual podrán empezar a invertir y ahorrar sabiendo lo que hacen. El precio es de 150 euros IVA incluido, y quien quiera más información y esté interesado en esta mentoría, pues puede escribirnos al email tiburonesdefintwit@gmail.com o contactarnos por Twitter. Dicho esto, ya vemos asomar, ya viene para acá esa aleta de tiburón que nos indica que nuestro tiburón ya está cerca, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Jorge Colmenarejo de Fondos a Fondo, cuyo nick en Twitter es @fondos_a_fondo. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de FinTwit. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias, Ismael. Estoy fenomenal y encantado de estar aquí con vosotros y darme la oportunidad, pues eso, de hablar a tus seguidores. Muy bien, el placer es nuestro. Y bueno, en tu cuenta de Twitter podemos leer asesor financiero certificado con el número 35.814, consejos diarios para invertir en fondos en fondosafondo.substack.com. Colaboro con Rankia, Finec y Zumitao. 12.900 seguidores, ahí es nada. ¿De dónde viene toda esta presentación, Jorge?
Bueno, pues mira, realmente yo empecé a invertir hace 5 años. Bueno, hace más años, pues tenía algunas acciones de Repsol y del Banco Santander. Bueno, y me gustaba el tema de la inversión. Veía que mi padre leía La Expansión y yo me lo leía a veces, pero vamos, que no invertía de una forma rigurosa ni profesional. Pero hace 4 o 5 años ya, bueno, empecé a invertir ya un poco más, bueno, ganaba un poco más de dinero. Yo era redactor publicitario y, bueno, decidí empezar a invertir mi dinero, y acudí, pues como hacemos casi todos, a un banco, a un comercial bancario que me asesoraba un poco sobre los fondos en los que debía de invertir y tal, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2018, a finales del 2018, la bolsa, pues pegó un bajón bastante importante, por lo que yo, bueno, ya, por supuesto, mi cartera también bajó bastante y decidí ya, pues, comenzar a investigar por mi cuenta sobre los fondos de inversión, las rentabilidades, la volatilidad, un poco de todo eso, ¿no? Y ya, bueno, mi cartera empezó a mejorar y yo creo que en el año 2020, que fue cuando el COVID, fue cuando dio un poco más el estirón, porque yo, pues, bueno, pues tuve la suerte de que, escuchando a mucha gente en consultorios de fondos, leyendo mucho los periódicos económicos, formándome también, Ujú. leyendo libros y eso, me di cuenta que la inversión en tecnología ese año iba a ser una gran oportunidad y, bueno, metí bastante de mi dinero en fondos de tecnología y, bueno, tuve la suerte de eso, de que pegó un estirón mi cartera importante. Entonces, en mi trabajo anterior pedí la excedencia, y me dediqué en cuerpo y alma a sacarme el título de asesor financiero certificado, bueno, me lo saqué en diciembre, a final de año. Muy bien. Y nada, estuve un año más invirtiendo, me fue bien, ¿no? También, como en el año 2020 fue espectacular. Y ya en el año 2022, a comienzos del 2022, empecé a escribir una newsletter de análisis de fondos de inversión y también me creé una cuenta en Twitter. Sí. Y, bueno, tuvo cierta repercusión. Muchos usuarios de Twitter me preguntaban por fondos, yo hacía hilos de fondos, les daba pues eso, mi visión sobre los fondos. Y en julio del año pasado, decidí crear, pues eso, un negocio de análisis de fondos de inversión, que es Fondos a Fondo, en el que, bueno, analizamos fondos de inversión. También creamos modelos de carteras, conservadora, moderada, agresiva, consistentes. Y luego, además, tenemos una comunidad de casi 400 suscriptores, donde resolvemos nuestras dudas, nos ayudamos los unos a los otros. Yo respondo siempre a todo el mundo, por supuesto, porque estoy obligado, ¿no? Porque he sido el que he creado la web, pero hay más asesores, hay también, pues eso, gente de diferentes mundos, asesores fiscales también. Y, bueno, hemos creado, pues es una web, que yo creo que puede aportar valor a la comunidad financiera por ser, pues la Sí, única que bastante está un poco útil, ¿no? Sí. es especializada en fondos, ¿Cómo se ¿no? llama Porque la hay web para que quien quiera fon- escucharlo? fondosafondo.es, Vale, ¿vale? perfecto. Lo dejamos en el episodio, en Sí. los comentarios, por si alguien quiere entrar, ¿vale? Muy Y, bien. y eso es un poco de dónde viene así todo, vamos, ¿no? Sí, 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 nada, muy interesante. O sea, ese cambio de trabajo, ese certificado como asesor financiero, ¿no? Y que marcaría seguramente un antes y un después. Y Claro. bueno, pues ahora nos contarás más. Ahora vamos a ir con una ronda de preguntas de pesca rápida para conocerte mejor, Ujú. ¿vale? Sí. Creo que nos has respondido un poquito, pero te pregunto, ¿quién es Jorge Colmenarejo? Bueno, pues un asesor financiero. Un asesor financiero, no sé,
sí, Sí. llamar desde el punto de vista personal, me gusta hacer deporte, vivo aquí en Madrid, tengo 48 años bueno, pues es eso, o sea, me gusta leer, hacer deporte, ir al cine, al teatro, eso es un poco Muy bien, mi, genial. mi vida. Pues nada, vamos a empezar a hablar sobre fondos de inversión. Bueno, pues explícanos de una manera sencilla qué son los fondos de inversión. Bueno, pues los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva donde diversos inversores dejan en las manos de gestores expertos que saben de bolsa la gestión de su dinero, ¿no? Por así decirlo. Ellos hacen una serie de aportaciones dinerarias y el gestor gestiona ese dinero y lo va invirtiendo, pues bien en acciones, en bonos, en todo tipo de instrumentos financieros. Muy bien. ¿Cómo funciona un fondo de inversión? O sea, alguien quiere entrar a participar dentro de un fondo de inversión. Te quería preguntar, para alguien que todavía no sabe cómo invertir en este tipo de producto financiero, ¿cómo funciona un fondo de inversión? Bueno, pues es eso, es un poco tú inviertes esto, tu dinero a través de una entidad financiera o una plataforma de inversión, aportas, pues, no sé, 100 euros, 1000 euros, 100 euros al mes, pues hacer aportaciones dinerarias mensuales y eso lo dejas en manos de una gestora, que puede ser ahí, hay muchas gestoras, pues por ejemplo, a algunos les sonará BlackRock o Fidelity o Magallanes, y esos gestores lo que hacen es con ese dinero de los diferentes inversores, lo invierten pues en una cesta de acciones o en una cesta de bonos, ¿no? Y esa cesta de acciones o cesta de bonos, o incluso combinándolo ambos, da una rentabilidad, ¿vale? Al inversor, a aquel que aporta ese dinero. Muy bien. Lo que compra realmente un inversor en un fondo de inversión son participaciones, ¿verdad? Bueno, sí, 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 bueno, sí. Sí, sí, efectivamente. O sea, tú compras una participación o más, o dependiendo del precio de la participación, vamos. Sí, eso lo que buscaba con esta pregunta era que la gente entienda que compra participaciones de un fondo de inversión, no es como el que compra acciones, ¿no? Sino que la participación se distribuye, o sea, tiene un precio. Tiene un precio que va cambiando diariamente según la valoración de los activos que componen el fondo de inversión, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí, sí. Quitándole la valoración menos los costes que tiene el fondo de inversión, que ahora después hablaremos de los costes. Y eso es lo que refleja el valor de la El participación. valor liquidativo, sí, Exactamente. efectivamente los costes de gestión, por así decirlo, los gastos de gestión se deducen diariamente del valor liquidativo del fondo, ¿vale? O sea, mucha gente me pregunta por los gastos corrientes del fondo y dicen y me preguntan si lo tienen que pagar antes o no, 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 eso se va pagando diariamente, o sea, se va deduciendo, perdón, del valor liquidativo del fondo. O sea, cada día te descuentan la proporción de ese coste. Muy ¿Vale? bien. Es que es curioso porque esos gastos, esas comisiones, por ejemplo, una comisión de éxito, ¿no? O una comisión de Ujú. gestión, es un gasto del fondo y se divide por los 365 días del año. Eso está así y día que pasa de coste que te cobro, ¿no? Eso. Entonces, dentro de un fondo de inversión te voy preguntando, ¿qué costes podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar, como hemos hablado de los gastos los gastos, por así decirlo, corrientes, que hay gastos de gestión, gastos de custodia y gastos de administración, que puede ser de auditoría,
otro tipo de gastos. Esos son los que se descuentan diariamente del valor liquidativo del fondo. Luego hay también una comisión de entrada. En algunos casos, habitualmente, la mayor parte de los bancos y de las plataformas de inversión no cobran esa comisión de entrada, pero puede haberla. Entonces hay que enterarse, hay que hablarlo con la plataforma de inversión o con el banco, ¿vale? Sí. Y luego puede haber también una comisión de salida. Si tú, por ejemplo, te quieres salir de algún fondo, o sea, en la mayoría de los casos no hay, pero sí hay algunos fondos que tienen esa comisión de salida, que si tú te quieres salir, te penaliza, Sí. pues con un 2%, un 1%, lo que sea. Y luego también hay algunos fondos que tienen una comisión de éxito, comisión por resultado, cuando, por ejemplo, baten a su índice de referencia o cuando consiguen terminar el año en positivo, ¿vale? Depende un poco de eso, o baten a su marca de agua, es decir, el resultado que consiguieron el año anterior. Por ejemplo, si el año anterior el fondo, el valor liquidativo del fondo valía 4.200 euros y este año vale 4.400, pues algunos fondos te meten esa comisión de éxito, ¿vale? Entonces eso también es muy importante saberlo antes de invertir en un fondo. Sí. ¿Vale? Porque en la mayor parte de los casos hay mucha gente que lo desconoce y esas comisiones en algunos fondos también existen. Muy bien. Es importante que la gente sepa esto antes de invertir en un fondo, que sepa cuáles son los costes, porque se va a detraer de su rentabilidad. Y bueno, y si no lo sabe, que lo pregunte a la gestora con la que va a estar o donde vaya a invertirlo, o que sea capaz él de mirarlo y de entenderlo, ¿eh? Muy importante que eso sea así para que sepamos dónde estamos poniendo nuestro dinero, ¿eh? Muy bien. Ahora, te quería preguntar, ¿qué tipos de fondos de inversión podemos encontrar en este mar de fondos? Porque hay muchísimos tipos y es una barbaridad. Pero por reducirlo un poquito, ¿qué tipo de fondo de inversión podemos encontrar? Perdona que te interrumpa en este momento tan interesante de la entrevista, pero necesito tu ayuda para crecer y llegar a más oyentes. Suscríbete al podcast en Spotify, iVoox y YouTube dándole al botón seguir o suscribirte y comparte este podcast con quien creas que pueda estar interesado en hacer crecer su patrimonio. Gracias, ahora te dejo que sigas escuchando este episodio. Mira, tú puedes invertir en fondos de renta variable, que son, cuando inviertes en fondos de renta variable, inviertes en acciones, por ejemplo, en acciones del Banco Santander o de Microsoft o de Apple. Puedes invertir también en fondos de renta fija, que inviertes en bonos que pueden ser de tipo corporativo, o sea, bonos que emiten las compañías, o bonos soberanos, por así llamarlos, que son bonos que emiten los estados, por ejemplo, el Estado español o Estados Unidos o Francia. Luego también hay fondos de tipo mixto que habitualmente son una mezcla de ambos. Invierten en acciones, invierten también en bonos, Sí, ¿vale? sí. Y luego tienes también los llamados fondos alternativos, que suelen ser fondos de tipo long short. Los llamamos long short porque se ponen largos, por así decirlo, en determinados activos y cortos en otro. ¿Qué significa ponerse largo o ponerse corto? Pues mira, ponerse largo es invertir apostando, por así decirlo, y perdóname la expresión apostar, porque no sería la más indicada, apostando a que esa acción pues va a subir. Y corto sería apostando al revés, a que la acción va a bajar. Sí. ¿Vale? Entonces, ese es un poco, y luego hay fondos también pues de materias primas, y hay ETFs, que son fondos de inversión que cotizan en bolsa. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre
los ETFs y los fondos de inversión, por así decir, de toda la vida, son que los fondos de inversión de siempre tienen una mejor fiscalidad que los ETFs. Estos ETFs suelen ser mucho más baratos en comisiones, pero la contrapartida, que a mi juicio es muy importante y es algo que hay que tener muy en cuenta, es que si tú cambias, si por ejemplo te viene una crisis y tú quieres cambiar un ETF de renta variable a uno de renta fija para salvaguardar un poco más tu dinero, las ganancias que has tenido en ese ETF sí tributarían en Hacienda. Es decir, tú tendrías que vender el ETF y comprar el nuevo, mientras que en los fondos tú lo traspasas directamente sin necesidad de vender el fondo de inversión, con lo cual esto no tributaría hasta que reembolsas definitivamente el fondo. Esto es muy interesante, y quien esté invirtiendo o vaya a invertir en fondos de inversión, esta diferenciación que ha hecho Jorge, creo que es una de las grandes ventajas de los fondos de inversión, el poder traspasar un fondo a otro fondo sin tributar por Hacienda, sin tener que rescatarlo y llevarte ese dinero a tu cuenta y tener que volver a comprar otro fondo, ¿vale? Eso te hace que puedas traspasar y acumular el beneficio que vayas teniendo, ¿vale? Sin tener que tributar a Hacienda. Es muy interesante. Por otro lado, también me gustaría puntualizar la ventaja fiscal que tienen los fondos de inversión una vez que los rescatas, ¿no? Estamos hablando de que según el beneficio que tengas sobre la plusvalía, tenemos el 19%, el 21% y el 23% de retención, ¿no? De lo que pagamos por la plusvalía que tenemos, ¿no? A Hacienda. Efectivamente, pero una matita bien importante. Sí. O sea, el fondo, o sea, cuando tú vendes definitivamente, o sea, tú lo puedes ir cambiando, o sea, moviendo tu dinero de un fondo a otro, y es únicamente ya en el momento de la venta, cuando necesitas ese dinero, dices, oye, que necesito este dinero ya, en ese caso sí tributaría, ¿vale? O sea, no es exento exactamente, pero sí hay un diferimiento fiscal hasta que tú vendes definitivamente el fondo. Y es muy importante, como has comentado, de cara a acumular las ganancias, de cara a aprovechar el interés compuesto. Claro. ¿Vale? Cara a seguir, porque ya sabemos que gracias al interés compuesto, cuanto tú más dinero vayas acumulando, la rentabilidad se te multiplica exponencialmente. Entonces, no es igual que este año tengas un 10% de rentabilidad sobre los 1.000 euros que tienes en un fondo, que sobre los 810 euros que tienes en el fondo, porque has tenido que venderlo, ¿sabes? O sea, no es... Sí, totalmente. No es lo mismo. Claro, el interés compuesto ahí compone mejor y hace que ese dinero se reinvierta, ¿no? Esos beneficios que pueda llegar a tener. Y también algo que tenemos que tener en cuenta a todo esto, ¿no? ¿Cuál es el momento de traspasar el fondo y cuál es el momento de venderlo? Lo digo porque si alguien tiene un fondo de inversión que está en pérdidas y no le gusta, no está convencido de la gestión que se está haciendo sobre su dinero con ese fondo, si se lo quiere quitar de en medio y lo tiene en pérdidas, lo mejor es que lo venda, ¿vale? No que lo traspase, sino que lo venda. ¿Por qué? Porque al venderlo, al declarar en la renta al año siguiente, vamos a dar una minusvalía. Y eso, la minusvalía se nos guarda, creo que era por 2 años, para que si al año siguiente tenemos... ¿No? ¿O 4 eran? Me parece son 4 años. 4 ahora, sí. Tú esa minusvalía la puedes compensar fiscalmente con las ganancias que tengas este año y con las ganancias que tengas en los 4 años siguientes. Por lo tanto, muy buena apreciación. Sí, eso es muy, muy importante. No es lo mismo, o sea, interesa cuando tienes, pues eso, en vez de ganancias, pérdidas, interesa más vender el fondo y comprar uno nuevo que traspasarlo directamente.
Claro, eso es. Por eso si estáis en minusvalías, lo vendéis, y si lo tenéis en plusvalía, con un beneficio, y lo queréis pasar a otro fondo, lo traspasáis, ¿vale? Para jugar con ese artificio fiscal o esa ventaja fiscal que tenemos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues seguíamos comentando tipos de fondos. También tenemos fondos que invierten por áreas geográficas y fondos temáticos. ¿Esto qué es? Efectivamente, bueno, por áreas geográficas, pues hay fondos que exclusivamente invierten en Estados Unidos, por ejemplo. Pues hay fondos, mira, me viene a la cabeza, por ejemplo, el Fidelity America o el Invesco US Value, por no poner un único ejemplo, que únicamente invierten en una única área geográfica. Entonces, esto es muy importante. Bueno, ahora, por ejemplo, vemos que Europa está bastante fuerte porque las acciones europeas han estado históricamente infravaloradas con respecto a las acciones americanas y bueno, ahora pues debido también a que el problema de la energía este invierno no ha sido tan grave como algunos pensábamos, también que no estamos todavía en una recesión, pues mucha gente se ha lanzado a comprar acciones europeas porque están mucho más baratas que las acciones americanas. Entonces, por ejemplo, tú puedes invertir en un fondo que invierta únicamente en acciones europeas. Me viene a la cabeza pues el Magallanes European Equity o el M&G Strategy European Value, por poner algún ejemplo. Esto no es recomendación de compra, pero que Sí. la gente sepa que hay fondos que invierten exclusivamente en Europa o en Estados Unidos o en China. Hay una gama de fondos impresionante, ¿no? Porque hay de todo. Luego muchas gestoras que van creciendo empiezan a sacar fondos temáticos de este tipo, ¿no? De bien geográfico o temático. En el caso de temáticos, o que invierten en salud, e invierten en megatendencias, en energía, en materias primas, o sea, hay de todo. Y luego, ya rizando el rizo, fondos que invierten en un área geográfica, en un tipo de fondos, por ejemplo, small caps, es decir, empresas de pequeña capitalización o de microcapitalización. O sea, es un abanico impresionante. Hay que saber esto, dónde te metes y cuál es el tipo de inversión que quieres hacer, y seguramente encuentras el fondo para ello. Sí, de esto tengo que decir, bueno, que a ver, es verdad que hay fondos temáticos, pero yo soy más partidario, excepto cuando hay una gran oportunidad, como el año del COVID, que había una oportunidad muy clara con la tecnología, o el año pasado con la guerra de Ucrania, que había una oportunidad muy clara en el sector de la energía, pero yo siempre suelo ser bastante más partidario de invertir en fondos multisectoriales, que invierten en diferentes sectores, energía, salud, sector financiero, consumo cíclico, porque así diversificas el riesgo y si un sector va mal, eso se puede compensar con otros sectores que vayan bien. Sí. ¿Vale? Yo creo que sobre todo en los mercados bajistas, como el que vivimos el año pasado, este tipo de fondos son muy útiles, sobre todo para eso, para diversificar el riesgo, vamos. Muy bien. En esto, si quieres, podemos hablar ahora después un poquito más de cómo crear una cartera de fondo de inversión. Yo, bueno, para resumir un poquito, cómo diseño mi cartera, ¿no? Mi cartera está montada el grueso de la cartera de inversión en fondos, o sea, el 80% son fondos que yo sé que son más o menos constantes, que me van a dar un 7-8% anual. Y luego sí que utilizo esos temáticos para conseguir un repunte de 1 o 2 años invertido en un sector que yo creo que va a funcionar, para que cuando me ha dado a lo mejor un 30 o un 40% me salgo del fondo, ¿vale? Y ya lo vuelvo a traspasar a fondos que yo sé que son más estables, o incluso alguno de renta fija que lo tengo como monedero de liquidez para volver a invertir, ¿vale? Y lo que voy haciendo es traspasar a ese fondo de renta fija a corto plazo parte de los beneficios, para tener ahí como ese monedero y no tributar a Hacienda, que es lo que estábamos hablando antes. Pero bueno, si quieres, después hablamos sobre eso.
Muy bien, muy bien. Lo haces muy bien, Ismael. Sí, bueno, ya llevo tiempo, pero bueno. Bueno, vamos a ir ahora a otra parte de los fondos que a mí me gusta mucho y quiero que, bueno, contigo que eres un especialista en fondos lo podemos hablar. Vamos a hablar de cómo podemos encontrar o dónde podemos encontrar fondos de inversión que nos den ideas de inversión. Cómo hacer un screener, qué webs, bueno, cuéntanos un poquito ya después de saber que queremos un fondo temático o un fondo incluso indexado de gestión activa, ¿dónde podemos encontrar esa gama de fondos? Mira, yo me fijo mucho en los sectores en los que se invierte, me fijo bastante. Utilizo una herramienta que es finbiz.com, ¿vale? Y ahí miro el momentum de los diferentes sectores. Por ejemplo, el año pasado, pues la energía fue muy bien, con las materias primas, la salud también lo hizo bien. Entonces, voy mirando a 3 meses, a 6 meses, incluso a un año, cuáles son los sectores que lo están haciendo mejor, que tienen momentum, que el entorno macroeconómico les favorece. Y una vez que veo esos sectores, busco fondos que tengan esos sectores. Uh -huh. ¿Dónde los busco? Los busco en Morningstar, busco por rentabilidades a 3 años, a un año y a 10 años. Hago pues eso como una especie de filtros y pues eso, busco un poco ese tipo de fondos. Me fijo también, bueno, en la volatilidad ya. Si quieres, entramos un poco más en la relación rentabilidad-riesgo. Sí. Busco fondos que tengan un ratio de Sharpe cercano o superior a 1, porque eso quiere decir que el gestor lo está haciendo muy bien, que no asume demasiado riesgo por la rentabilidad que obtiene. Busco también la volatilidad. Todo esto te viene en la ficha del fondo en Morningstar y en Finect. ¿Vale? Vale, vale. Morningstar.es y en Finect.com, creo que es, o Finect.es. Sí, tiene los dos dominios. Entonces tú eso te metes en la ficha del fondo y ves pues los sectores en los que inviertes. Y en energía tiene un 20%, en salud un 15%. Entonces busco fondos que sobreponderen los sectores que más momentum tienen, ¿vale? Vale. Luego busco también la consistencia. Busco fondos que terminen todos los años o casi todos los años en positivo. Ahí lo busco en Morningstar, te vienen en el epígrafe de rentabilidad de la ficha de cada fondo, te vienen por la rentabilidad del año 2014, 2015, 2016, 2017, así hasta el año 2022. ¿Vale? Sí. Entonces vas viendo la rentabilidad y busco fondos que al menos 6 de los 8 años hayan terminado en positivo, aunque yo intento que sean 7 siempre, sí, 7 años, ¿vale? Sí. Luego busco también que la volatilidad no sea muy alta. Para un fondo de renta variable, una volatilidad no muy alta es que no sea superior a 20 o que esté por ahí, por el entorno del 20, aunque hay fondos, por ejemplo, de salud que tienen una volatilidad del 14, 15%. Busco también, o sea, me intento enterar de la filosofía de inversión, si tiene una filosofía de inversión growth o value, si tiene más compañías growth o value, porque dependiendo del entorno macroeconómico, por ejemplo, ahora estamos, o el año pasado estuvimos en un entorno de muchas subidas de tipos de interés. Entonces, obviamente hay que estar mejor en fondos value, o había que estar mejor en fondos value. Ahora parece que el growth está empezando a coger fuerza, pero el año pasado había que estar en fondos value porque estaban subiendo los tipos de interés, y los fondos que tienen empresas growth de tecnología, consumo cíclico, comunicación, les afecta mucho la subida de tipos de interés porque basan su cotización en la expectativa de beneficios futuros. Entonces,
si los tipos de interés suben, tú vas a tener que pagar más intereses y los beneficios ya no van a ser tan altos. Entonces, por eso el growth bajó mucho el año pasado. Entonces, hay que fijarse mucho también en el entorno macroeconómico y en función de eso, pues optar por fondos más growth o más value. Este año es más como un mix, una combinación de ambos, porque el mercado empieza a poner en precio las futuras bajadas de tipos de interés que esperamos ver en el año 2024, ¿vale? Sí. Pero el mercado ya está empezando un poco a ponerlo ya en precio. Sí, hay que recordar que el mercado se suele adelantar 6 meses a la economía real, ¿eh? Entonces, esto es lo que vienes comentando. Sí, te he cortado, sigue. Eso es. Y nada, luego busco también, bueno, por supuesto, miro el equipo gestor, me meto en la web de cada fondo, cada gestora pues tiene una web, por ejemplo, Fidelity tiene una web excepcional, te metes ahí, miras un poco la cartera del fondo, porque te vienen también las 10 primeras posiciones, entonces vas viendo las empresas que tienes, si te gustan o no. Miro también el equipo gestor, cuál es la experiencia que tiene, cuántos años ha estado al frente de ese fondo, en qué otras gestoras ha estado antes, cuál es su formación académica, su track record. Efectivamente, cualquier tipo de aspecto que pueda ayudar a que conozcas mejor el fondo, ¿vale? Sí. Y luego ya lo último, lo que para mí es lo menos importante, aunque a largo plazo es importante y en fondos que son similares o parecidos es muy importante, son las comisiones. Yo creo que realmente lo que te va a dar rentabilidad en un fondo son los sectores en los que inviertes. Por ejemplo, tú si inviertes en tecnología en el año 2020, aunque te pongan comisiones del 2%, hay que darlas por buenas, porque claro, si estás ganando un 70%, un 80% con ese fondo, pues te da un poco igual la comisión. Pero a largo plazo, las comisiones cuentan y sobre todo cuentan entre fondos que son similares. Por ejemplo, no es igual un fondo indexado al SP500 que cobra unas comisiones del 0,07% que uno que cobra 0,4% de comisiones, o un robo-advisor, o un fondo indexado al Nasdaq que cobra unas comisiones del 0,7% que uno que cobra unas comisiones del 1,7%, porque al final, al fin y al cabo, son fondos que replican índices, que la rentabilidad va a ser muy similar y que lo único que va a influir en tu rentabilidad es si se cobra más o menos comisiones. Entonces, en ese aspecto sí que son muy importantes. Y son tan importantes que a largo, los indexados, tú inviertes en indexado pues para 10 años o 15 años, pues una comisión de diferencia de un 7% o de un 1% son 10 puntos de rentabilidad después de 10 años. Sí. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto sí que son importantes. Esto tenerlas en cuenta, o entre fondos, por ejemplo, de salud, que sean muy parecidos, que obtengan las mismas rentabilidades, que tengan la misma relación rentabilidad-riesgo, pues ahí sí que hay que fijarse también en si una tiene una comisión más alta o menos alta, o si tiene una comisión de éxito o no la tiene, ¿vale? Sí, todo eso es importante. Se puede resumir también, para verlo de un vistazo, mirar un indicador que se llama el TER, ¿vale? También. ¿Vale? Que es un indicador que, bueno, TER significa Total Expense Ratio, ¿vale? Que permite, bueno, pues saber el total de gastos, de costes que tiene este fondo, ¿vale? Ahí lo podéis ver en cada fondo, viene la ficha del fondo, pedir siempre la ficha del fondo o el folleto para que sepáis todos estos datos, que os den la información. Ahí va a venir quién es el gestor, quién es la gestora, no es lo mismo, ¿eh? El gestor es una persona y la gestora es una entidad.
Y bueno, también el ISIN, que es como la matrícula del fondo, es con el que podemos encontrar, es un número que viene precedido normalmente por 2 letras, LU si es Luxemburgo, S si es España, bueno, cada donde está domiciliado el fondo. Y algunos otros datos que para mí son importantes es ver si es de acumulación o de distribución, ¿vale? Acumulación quiere decir que los dividendos los suma al total de los beneficios que tenga, o si es de distribución, reparte dividendos, ¿vale? Y luego... ¿No? Sí, y bueno, no sé, me estoy dejando más cosas, te las dejo a ti que las puedas decir. Sí. Y bueno, la divisa en la que está, si tiene cobertura de divisa o no tiene cobertura de divisa, esto ya es hilar un poquito más fino, pero sobre todo esas cosas. Y el benchmark, es decir, con qué índice se compara, ¿no? Efectivamente, vamos, lo has explicado fenomenalmente. El tema de la acumulación y distribución es algo muy importante además, porque claro, yo recomiendo siempre coger fondos de acumulación, salvo que seas una persona mayor y quieras recibir rentas periódicas o estés en el paro y necesitas recibir rentas periódicas. Yo lo recomiendo porque tú cuando el fondo reparte dividendo, eso está sujeto a tributación también. Entonces, de cara a acumular para el interés compuesto, para aprovechar el interés compuesto, es más interesante fiscalmente y de cara a la acumulación, fondos de acumulación. Y también la cobertura de divisa, hay años como este en los que después del año pasado que se revalorizó muchísimo el dólar, pues es previsible que pueda haber una reversión a la media y se deprecie el dólar, salvo que haya una gran recesión, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros estamos recomendando ahora mismo cubrir la divisa al menos este año, ¿vale? Habitualmente creemos que a largo plazo es mejor no cubrirla, pero este año sí que hay cierto riesgo divisa por eso, porque se ha apreciado mucho el dólar. Claro, muy bien. También quería puntualizar que nos explicara sobre los ratios, ¿vale? Ratio Sharpe, el alfa, beta y algún otro que tú creas que deberíamos de fijarnos a la hora de escoger un fondo. Muy bien, bueno, pues el ratio de Sharpe, bueno, pone de manifiesto la relación rentabilidad-riesgo. Para mí es el ratio más importante. Porque si tú tienes eso, un buen ratio Sharpe, un ratio Sharpe, si el fondo tiene un ratio Sharpe cercano o superior a 1, significa que el gestor lo está haciendo muy bien, que está asumiendo poco riesgo por la rentabilidad que está obteniendo, ¿vale? Entonces eso, yo junto a los sectores en los que invierte el fondo es lo que más valoro, que tenga un ratio Sharpe bueno. Luego, en cuanto al alfa, Perdón un momento que te corte. El ratio Sharpe, cuando decimos un ratio Sharpe bueno, ¿entre qué valores nos movemos? Sí, bueno, cercano a 1, pues yo digo, a partir de 0,8 ya empieza a ser un ratio Sharpe bueno, interesante, una relación rentabilidad-riesgo interesante. Y ya todo lo que sea superior a 1 es una brutalidad de fondo. Sobre todo pues eso, en años como el año pasado, pues eso que bajó mucho también la relación rentabilidad-riesgo. Vale, muy bien. Pues queda ahí ese dato que quería que se explicara para que fuera más completo. Se llama Sharpe porque creo que lo compuso William Sharpe, creo que es el que hizo eso, fíjate, ahí me has pillado, no tenía ni idea. O sea que, mira, eso me lo voy a leer también. Esto ya es de friki, ¿eh? Esto ya es de friki y... Venga, pues seguimos. Más ratios. Luego el alfa, el alfa es la cantidad porcentual en la que el fondo bate a su índice. Por ejemplo, tú tienes un fondo como, por ejemplo, el Salem World Growth, que es un fondo growth global. Entonces, ese fondo se compara con un índice, que es el
el MSCI World Growth y si, por ejemplo, el fondo este tiene un 10% anual y el índice tiene un 8% anual, el fondo le está sacando un 2% de rentabilidad al índice, ¿vale? Eso es el alfa. Ese 2% es el alfa y es muy importante porque te dice la eficacia de ese fondo. Un fondo, para que sea bueno, tiene como mínimo que batir a su índice de referencia, porque si no, lo que haces es invertir en un fondo indexado y que es mucho más barato y te quitar de problemas. Pero si un fondo como este bate a su índice de referencia, te merece la pena invertir en ese fondo. Por eso es tan importante ver el alfa que tiene, ¿vale? Claro, porque para eso si no nos ahorramos los costes y nos vamos directamente al índice. Y nos vamos a un indexado. Exactamente. Vale. Vale. Y luego la beta es cuánto se mueve al alza o a la baja un fondo respecto a su índice de referencia. Si la beta es igual a 1, se mueve de la misma forma que el fondo. Si es inferior a 1, se mueve mucho menos que el fondo, tiene menos volatilidad. Y si es superior a 1, se mueve mucho más que el fondo al alza y a la baja. Entonces, pues eso, sobre todo para inversores conservadores o moderados, se recomienda fondos que tengan una beta baja, ¿vale? Vale, muy bien. Ahí queda. Y luego, el tracking error también te indica lo que se separa ese fondo de su índice de referencia. Es muy útil para saber si realmente es un fondo de gestión activa. Si tú quieres invertir en un fondo de gestión activa, hay muchas gestoras o alguna de ellas que te va a vender fondos que se venden como de gestión activa, pero que realmente no son de gestión activa, porque lo que hacen es seguir a lo que hace el índice. Si el índice, por ejemplo, el índice S&P 500 invierte en Alphabet, en Meta, en Apple, en Microsoft, y este fondo de gestión activa hace lo mismo, realmente no es un fondo de gestión activa. A ver, sí puede invertir en algunas de esas acciones, pero lo que no debe hacer es replicar el índice entero y luego cobrar más comisiones que las que cobra un fondo indexado. Entonces, este tracking error te dice que si es entre 0 y 2, se parece mucho al índice y realmente no es un fondo de gestión activa, sino que es un fondo indexado realmente, aunque se venda como un fondo de gestión activa. Sí, la verdad es que es muy pragmático, ¿no? O sea, ya para diferenciarlo sería irnos ya a un tracking error del 4 y pico, 5, 6. Ya, eso ya a partir del 5, sí, bueno, realmente sí, a partir, o sea, entre el 4, o sea, a partir del 3, el 4 ya empieza a ser un poco más de gestión activa y luego, si quieres un fondo puro de gestión activa que se aparte totalmente del índice, pues a partir de 5, de 5 a 10. Claro, muy bien. Sí, sigue, que te he cortado. Sí, no, era eso un poco. Yo creo que esos 4 ratios son los fundamentales, aparte de la volatilidad, que bueno, que más que un ratio es un porcentaje que, dependiendo de si es un fondo mixto, que debería tener una volatilidad entre el 5% y el 10%, o si es un fondo de renta variable, que suele estar entre el 15 y el 29%, pero los fondos de salud tienen un poco menos de volatilidad, 14, 15%, así, y los fondos, por ejemplo, de tecnología y de energía suelen estar en el entorno de entre el 25 y el 30%. Eso también es algo que hay que medir también bien más. Y luego el máximo drawdown, que es la máxima caída desde máximos, es muy importante también. Por ejemplo, el año pasado hubo fondos que cayeron un 28% desde máximos,
y otros que cayeron el 15-16%. O sea, me refiero a fondos que eran similares. Sí. Fondos Growth, por ejemplo, el FunSmith cayó un 17% y el Save and World Growth cayó un 27%. Entonces, esto es algo también que hay que analizar, sobre todo para inversores conservadores o moderados, de ir siempre a fondos más, pues que caigan menos en mercados bajistas, que no sean tan agresivos, ¿vale? Sí, que saber dónde te metes, ¿no? Porque luego ves una caída grande y dices, bueno, esto no es... psicológicamente soy capaz de aguantar esto, o sé que esto es así, se va a recuperar el mercado, aprovecho y compro más de esta participación porque estoy cómodo con el equipo gestor. Bueno, pues todas estas cosas, vamos, yo creo que hemos dado suficientes datos para que alguien que no tenía mucha idea empiece ya a darse cuenta de cómo se valora un fondo. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, la verdad es que muy completo. Bueno, pues ahora vamos a una parte más divertida. Fondo de inversión que destacarías. Fondos de inversión que destacaría. No son recomendación de compra, que quede claro, ¿vale? Vale, pero dices, bueno, yo creo que esto es, lo hacen bien porque tienen buenas cualidades. Vale. Bueno, a mí me gustan mucho los de DWS, que es una gestora alemana y tiene el DWS Crossing Sectors, que es un fondo que va rotando esto trimestralmente hacia los sectores más infravalorados por el mercado. Por ejemplo, ahora está en energía, tecnología y materias primas, ¿vale? Ese es un fondo que me encanta porque es súper consistente, casi todos los años termina en positivo, luego tiene una rentabilidad a 3 años del 22%, que es brutal, o sea, me parece increíble, un fondo espectacular. Luego hay otro fondo que me gusta de la parte de tecnología, que es el Fidelity Global Technology, que es un fondo que tiene también una relación rentabilidad-riesgo espectacular, buenísima. Bueno, tiene un ratio SAR, creo que es del 0,99, que es muy buena relación, y luego es el fondo más rentable del mundo a largo, o sea, a 10 años creo que saca un 20% anual, que es espectacular. Sí, está casi el 19, 18-19% a 5 años analizado, sí, ese fondo. Y luego, esto es un fondo que, a pesar de ser un fondo de tecnología, dentro de la tecnología, dentro de los fondos de tecnología, es el más value. O sea, no, porque por ejemplo en mercados bajistas, como el año pasado, no cayó tanto como otros fondos de tecnología, que llegaron a caer pues 50%, 40%. Este fondo cayó un 18%, pero es que todo lo que cayó el año pasado lo ha prácticamente recuperado, porque este año me parece que está también por el 18% o así, ¿sabes? O sea, es un fondo espectacular. Creo que lo gestiona, no sé si es un profesional de Corea. Hyunho Son. Hyunho Son. Mira, tienes tú los datos mejor que yo. Sí, es que, bueno, el Crossy lo tengo en cartera, ¿vale? Porque lo compré, macho, porque te lo vi, ¿sabes? Te lo vi que lo publicaste en Twitter y digo, estoy atento y digo, ostras, voy a estudiarlo. Contento, ¿no? Y me gustó, sí, lleva un 7 y pico de rentabilidad en unos meses. O sea, yo lo compré cuando tú lo publicaste, que fue hace, bueno, a lo mejor 3-4 meses, ¿sabes? Y además se lo recomendé a algunos amigos, digo, mira, meteros aquí, se han metido y están contentos, claro. Y luego este que comentas, el Fidelity, bueno, pues también lo sigo. ¿Qué pasa? Que aquí entramos ya en el tema de ¿son fondos accesibles o no son fondos accesibles? Porque, por ejemplo, el DWS Crossy puedes invertir a partir de 200 euros, ¿vale? Pero el Fidelity Global Technology es a partir de 2.500, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que también decir a los que están escuchando que hay fondos para todos, pero luego hay ya gamas. O sea, a partir de 10 euros puedes comprar fondos, pero luego ya lo normal es que sean 100, 200 y ya de ahí para arriba. Sí, efectivamente. Y luego también de la parte de fondos de long short, pues me gusta mucho el Fidelity Fast Global, que es un fondo también
pues eso, que se pone, por así decirlo, largo en empresas que piensan que están infravaloradas, ¿no? Desde un punto de vista value, que creen que han perdido el favor del inversor por razones que no están justificadas y que se pone corto en empresas que están que no tienen un balance saneado o que no están bien gestionadas. Ese es un fondo también que me gusta mucho, que tiene una rentabilidad también a 3 años creo que es el 22% y tiene también un buen ratio de SAR. Ujú. Y luego es un fondo que defiende muy, muy bien. Porque, por ejemplo, el año pasado, que fue un año horrible, pues este fondo creo que sacó un 23% de rentabilidad, o sea, una pasada. Luego, Sí, estaba... bueno, sí que no te quiero sí, sí, cortar. sí, dime. Sí, ¿Sí? tiene muy buena rentabilidad, sobre todo lo consiguió en el primer y cuarto trimestre, sobre todo, y se hizo una rentabilidad del 25% más o menos. O sea, llegó un 22%, perdón. O sea, muy buena rentabilidad, claro. Además, este fondo es lo que tú decías, porque esta tiene un TER del 1,95, o sea, unos costes del 1,95%. Pero claro, estás con una rentabilidad del 20 y pico, de dos dígitos del 22%, o sea, es una pasada. ¿Qué pasa? Que la inversión inicial en este fondo son de 2.500 y las sucesivas de 1.000 euros, ¿vale? Pero el Fidelity Fast Global, pues claro, te da unas rentabilidades muy buenas y luego una cartera, como yo digo, bueno, no es que sea muy concentrada, está en 98 posiciones y bueno, eso sí, la tiene muy bien distribuida por todo el mundo, Asia, Europa, Norteamérica, o sea que muy bien, sí. Vale, continúa. Sí, no, además te lo conocen muy bien porque efectivamente esa es una característica muy importante. Parece que tiene el 45% en Europa, con lo cual esa parte de Europa te la deja más o menos bien cubierta. Y luego tiene también una importante inversión en Asia, sobre todo en China. Y, por ejemplo, en Estados Unidos casi no tiene nada, ¿sabes? O sea que con eso te descorrelaciona también la cartera, te ayuda un poco a diversificarla, Claro, ¿no? claro. Sí. Busca la diversificación y hacen un buen trabajo de, bueno, de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen dar buenas rentabilidades. Además, son bastante específicos en este caso porque tiene una parte buena de la cartera, casi un 16% en Asia emergente y excluye a los cuatro tigres, que para quien no sepa lo que son los cuatro tigres asiáticos es Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. O sea, como diciendo, estos son los más desarrollados, me voy a ir a buscar valor en zonas que aún queda mucho crecimiento, ¿no? Entonces, lo hace bien por eso, sí. Sí, Te dijo que sigas. sí, y nada, y luego, bueno, también termino con un fondo también que me encanta, que es el Anco Global Value Ajá. de John Tidd, que es un gestor que lleva pues una rentabilidad anual en sus 20 años como profesional de la inversión, una rentabilidad anualizada del 15%. Ajá, sí. Y bueno, es también un fondo que está, creo que comenzó a finales del 2019 y lleva una rentabilidad anualizada casi del 40%, creo, en estos años, anualizada, ¿eh? O sea, porque el año pasado creo que sacó un 30%, el anterior 40 y tantos %, o sea, una brutalidad de fondo. Incluso en un año growth o tecnológico, este fondo siendo un fondo value, creo que sacó un 15% también de rentabilidad en el año 2020. Este no lo Y conocía yo. ¿Cómo se llama? Amco. AMCO Global Value con H. Vale. AMCO Global Value. Y es un fondo que invierte en mercados baratos, o sea, mercados baratos emergentes y desarrollados. Por ejemplo, invierte bastante en Canadá y Japón, que son ahora, pues esos mercados con valoraciones muy atractivas por PER, que tienen unas acciones infravaloradas. Y luego también en mercados emergentes baratos como Argentina, Turquía, que el año pasado pegó un subidón.
pero sigue estando barato. Sudáfrica, Corea, vamos, Indonesia también. Sí. Y bueno, es un fondo que, por cierto, yo tengo y estoy también muy contento con él. Sí. ¿A través de qué gestora lo compras, el de AMCO? El de Ancoy yo lo he podido comprar en el Santander, pero creo que también está en Mafre, en MyInvestor también, Sí. y no sé si Renta 4 lo tiene, me No, parece que no. no lo tiene. Ya estoy aquí con Ironía el screener y también. no. Sí, Mm, sí. sí, sí. Vale. Todos los demás sí que están en Renta 4, en MyInvestor también, y ya en otras gestoras no lo sé. Pero bueno, sí, la verdad es que son buenos fondos, ¿eh? Sí. Sí. Además consistentes en el tiempo, que es lo que importa, ¿eh? Que te hagan esos 7 años que tú decías de rentabilidades consistentes. Efectivamente, sí, sí. O sea, para mí eso es fundamental. O sea, que sean esos fondos que, si no todos los años, casi todos los años, finalicen en positivo. Sí. Bueno, pues los dejamos también en la descripción del podcast. Vais a poder encontrar tanto las herramientas que hemos dicho de screener de fondos para encontrar, Finviz, Finex y Morningstar, y luego aparte estos fondos que hemos estado comentando. ¿Quieres comentar algún otro fondo más? Bueno, ya por terminar con un indexado, hay dos que me gustan. Uno que es el Fidelity S&P 500 Index, que es el más barato de los indexados al S&P 500. Me parece que te cobra unas comisiones del 0,07% y replica fenomenalmente el índice americano. Y luego hay otro que es el Amundi IS S&P 500 ESG, que lo que hace es, de las 500 acciones del índice bursátil americano del S&P 500, selecciona, creo que son 300 acciones que cumplen con los requisitos de ESG. O sea, la inversión ESG es que una acción tiene que cumplir con una serie de requisitos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Entonces, este fondo lo que hace es que descarta esas 200 acciones del S&P 500 que no cumplen íntegramente con esos requisitos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa, e invierte únicamente en el resto de acciones. Y, pues, por ejemplo, en el año 2021 creo que dio también un 42%, que lo hizo fenomenal. Y creo que es un fondo que te puede aportar valor en ese sentido de esos riesgos que puede haber, pues porque yo qué sé, porque el equipo directivo no haga la gestión bien, o hay algún caso de corrupción, o que medioambientalmente pues pueda tener un caso medioambiental que tenga repercusión mundial y pueda hacer que baje la cotización de la acción. Pues este es un fondo muy bueno para descartar ese tipo de acciones que no cumplen con esos criterios. Muy bien, pues ahí quedan las recomendaciones y bueno, la verdad es que todo valor, ¿no? Lo que acabas de comentar. Creo que quien quiere invertir en fondos puede escuchar este programa y se va a tener todo un máster, ¿no? En 1 hora reducido de cómo invertir en fondos de inversión. Vamos a ir terminando, que ya llevamos casi 1 hora de entrevista. Y bueno, ¿querías decir algo más sobre fondos o te hago algunas preguntas que quiero hacerte para No, hacer no, no, terminar? vamos, no, Vale, no. pues seguimos. Te voy a hacer unas preguntas argumentadas, lo que yo llamo las mandíbulas del tiburón, para conocerte un poquito Sí. más en este mundo de la inversión. Quería preguntarte qué errores has cometido al invertir. Bueno, he cometido muchos, pero sobre todo el más importante de todos, y el que insisto muchísimo, es el de sobreoperar. O sea, hay algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, y es evitar cronometrar los fondos, estar cada semana viendo si sube, si baja, estar cambiando de fondo cada mes, porque eso al final hay, hay más días alcistas que bajistas en el mercado. Y cuando tú cambias tu dinero de un fondo a otro, el problema es que te quedas como 5 o 6 días
fuera del mercado. Entonces, habitualmente te pierdes los días alcistas esos días, porque como hay más días alcistas que bajistas, lógicamente, pero es que además lo que haces es cambiar tu dinero de un fondo que está bajando, que posiblemente rebote, y mientras tú te vas a otro fondo y lo cambias a un fondo que está subiendo, pero que posiblemente tenga también un rebote a la baja. Entonces, habitualmente la lías parda con ese tipo de cosas. Entonces, hay que estar muy seguro cuando cambiar de fondo. Yo lo que hago es, cada año, a comienzo de años, reajusto mi cartera de fondos y la intento dejar fija durante todo el año, salvo que haya motivos excepcionales como el COVID o la guerra de Ucrania y China, pues efectivamente que te cambian absolutamente todo. Porque claro, pasas a estar en casa, a comprar desde casa, a trabajar desde casa y hay un sector que se ve beneficiado, que es la tecnología, por ejemplo, o la guerra de Ucrania, que sube el precio de las materias primas y sube la energía, o sea, sube el petróleo, el gas, sube todo. Entonces, en ese tipo de acciones sí que es aconsejable cambiar la cartera, pero si no, lo que tienes que hacer es un estudio a principios de años, pues muy justificado de por dónde van a ir los tiros, del growth, del value, y dejarla fija y no estar traspasando fondos como pollos sin cabeza. Sí. Eso creo que es fundamental. Sí, es tener la visión de largo plazo, los fondos son a largo plazo y por eso tienes normalmente a un equipo gestor que se encarga de hacer esos cambios que tú has contratado, porque al final los estás pagando, ¿no? Estás pagando la gestión de esos activos y dentro de un fondo. Así que muy buen consejo ese no sobreoperar, ¿eh? Muy bien. Pues nada, si alguien quiere preguntarte cualquier cosa, ¿dónde puede encontrarte? Pues mira, yo lo que tengo es una newsletter diaria donde doy consejos de inversión diarios, que se llama fondosafondo.substack.com, pero vamos, con que escriban en Google fondos a fondo, les va a salir la newsletter, una newsletter gratuita. Tú te suscribes, yo voy a dar un consejo de inversión diario. También te voy a ofrecer que si te quieres suscribir a nuestra comunidad de fondos a fondo, ofrecértelo, ¿sabes? Ahora mismo estamos cobrando 50 euros al mes, pero vamos, que eso es, si tú quieres o no quieres, fenomenal. Tú vas a seguir recibiendo consejos diarios a través de la newsletter. Y luego en Twitter, en fondos-a-fondos, también me pueden encontrar y pueden hacerme la pregunta que ellos quieran. Genial.